La embajadora Helen Carter observó los rostros de las 17 especies alienígenas mientras votaban en su contra por 20ª vez consecutiva. Sus manos permanecieron quietas sobre la mesa de cristal negro, sin temblar, sin mostrar la furia que hervía en su interior. El Consejo Galáctico había rechazado otra solicitud humana, esta vez para establecer colonias en el sector neutral de Kepler 442. La reina Six Tara de los Valorian levantó sus 4 brazos en señal de victoria. Sus ojos compuestos brillaron con satisfacción mientras sus mandíbulas producían el sonido que su especie usaba para expresar desprecio. Los traductores universales convirtieron sus palabras en algo comprensible. Los humanos deben aprender su lugar en esta galaxia, declaró la reina. Son una especie joven, impulsiva y peligrosa. 200 años en el espacio no les da derecho a expandirse como plaga. Helen miró alrededor de la cámara circular. Los Kryn asentían con sus cabezas triangulares. Los Shtar, seres de energía pura contenidos en trajes de contención, pulsaban en aprobación. Los masivos Torak golpeaban el suelo con sus patas, haciendo vibrar toda la estación. Propuesta humana número 1432. Denegada, anunció el archivista supremo. Un luminar cuya forma cambiaba constantemente entre estados de materia. La humanidad puede presentar nueva solicitud en 50 años estándar. 50 años. Helen calculó mentalmente. 2 generaciones humanas desperdiciadas esperando permiso que nunca llegaría. Sus hijos y nietos atrapados en sistemas sobrepoblados, mientras especies que llevaban milenios en el espacio acumulaban territorios que ni siquiera usaban. Se puso de pie lentamente. El silencio cayó sobre la cámara. 500 delegados de 17 especies observaron a la única humana presente. «¿La Tierra desea hacer un anuncio?», dijo Helen con voz clara y firme. «No hay anuncios programados», respondió el archivista. «Debe solicitar tiempo de palabra con 3 meses de anticipación». «No necesitamos su tiempo». Helen sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un holograma se proyectó sobre la mesa, mostrando el sello oficial de la Alianza Terrestre. Efectivo inmediatamente, la humanidad se retira del Consejo Galáctico. Renunciamos a todos los tratados, acuerdos y obligaciones establecidas bajo jurisdicción galáctica. El caos estalló. Cientos de voces en diferentes idiomas llenaron la cámara. La reina Sixtara se levantó de su trono, sus alas membranosas extendiéndose en señal de amenaza. «No pueden retirarse», siseó. «Ninguna especie abandona el Consejo. Es una violación de leyes universales. Leyes que ustedes escribieron sin consultarnos». Helen guardó el dispositivo. «Leyes que usan para mantenernos encadenados mientras se reparten la galaxia. Ya no más». «Esto es un acto de guerra», gritó un delegado Kryn. Helen sonrió fríamente. «No, esto es libertad. La humanidad ya no reconoce su autoridad sobre nuestros asuntos. Nuestras naves dejarán esta estación en 1 hora. Les sugiero no intentar detenerlas». Caminó hacia la salida mientras el Consejo entraba en frenesí. Nadie se atrevió a bloquear su camino. Algo en sus ojos, en la determinación de su postura, sembró una semilla de duda en los presentes. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, Helen activó su comunicador. «Comandante Lewis, active el protocolo Éxodo. Todas las naves humanas deben abandonar espacio controlado por el Consejo en las próximas 6 horas». «Confirmado, embajadora». «¿Y si intentan detenernos?». Helen miró hacia atrás una última vez a la imponente estación espacial que había sido el centro del poder galáctico durante 10.000 años.
Entonces descubrirán por qué la humanidad conquistó su propio mundo antes de alcanzar las estrellas. Las naves humanas comenzaron a moverse. En toda la galaxia, flotas enteras abandonaban puertos espaciales, estaciones comerciales y puestos diplomáticos. La humanidad se estaba retirando, pero no en retirada. El Consejo Galáctico acababa de cometer su mayor error. La historia de cómo las estrellas temblaron estaba por comenzar. La reina Sixtara observaba desde su nave insignia, mientras la última embarcación humana desaparecía en el hiperespacio. Sus consejeros zumbaban nerviosamente a su alrededor, sus alas produciendo un sonido discordante que reflejaba la confusión general. Ella levantó una garra exigiendo silencio. Majestad, los humanos han violado tratados milenarios, dijo su primer ministro, Lord Castar. Debemos enviar la flota de castigo inmediatamente. La reina caminó hacia el ventanal de su nave, contemplando el vacío donde antes flotaban 50 naves terrestres. Algo en esta situación no cuadraba. Los humanos habían aceptado cada humillación durante 2 siglos, cada restricción, cada negativa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta coordinación? ¿Cuántas naves humanas había en espacio controlado por el Consejo?, preguntó. Aproximadamente 12.000, Majestad. Desde cargueros comerciales hasta cruceros de investigación. ¿Y cuántas permanecen? El ministro consultó su panel holográfico. Su silencio fue respuesta suficiente. Ninguna, murmuró finalmente. Todas han partido. Incluso las que estaban en astilleros para reparaciones. Simplemente se fueron. Sixtara sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Esta no fue una decisión impulsiva. Fue planeada con precisión militar. Cada nave humana en la galaxia había recibido órdenes simultáneas y las había ejecutado sin vacilación. ¿Qué sabemos sobre la posición militar terrestre?, preguntó. Limitada, Majestad. El Consejo restringió su desarrollo militar hace 150 años. Tienen quizás 200 naves de guerra, todas de diseño obsoleto comparadas con nuestros estándares. Su armamento es primitivo, principalmente proyectiles balísticos y misiles nucleares. Primitivo. Esa palabra había definido la percepción galáctica de la humanidad desde su primer contacto. Una especie que apenas había salido de su sistema natal cuando los Luminar los descubrieron. Niños jugando con cohetes, mientras civilizaciones antiguas surcaban agujeros de gusano. Convoque reunión de emergencia del Alto Consejo, ordenó Sixtara. Y despliegue nuestras redes de espionaje. Quiero saber exactamente qué planean los humanos. 3 días después, la reunión se llevó a cabo en la estación Nexus, corazón del poder galáctico. Representantes de las 7 grandes especies se reunieron en la cámara privada, lejos de los ojos de razas menores. El supremo luminar Belcott flotaba en el centro, su forma translúcida cambiando entre estado sólido y gaseoso. Los humanos han establecido un perímetro defensivo alrededor de sus 11 sistemas coloniales. Han desplegado campos minados y plataformas de armas en cada punto de salto del hiperespacio. Postura defensiva, gruñó el patriarca Thorak, su voz retumbando como avalancha. Demuestran miedo, no fuerza. O prudencia, contraatacó el orador Kryn. Los humanos son conocidos por su pensamiento estratégico. No actuarían sin plan. Sixtara estudió el mapa holográfico. 11 sistemas, tean todos en el borde exterior de la galaxia. Mundos que el Consejo había considerado poco valiosos. Demasiado alejados de las rutas comerciales principales. Mundos que habían permitido a los humanos colonizar porque nadie más los quería. ¿Qué recursos poseen esos sistemas?, preguntó. Belcott expandió el holograma. Datos comenzaron a fluir. Principalmente mundos rocosos con atmósferas respirables para humanos.
algunos gigantes gaseosos para extracción de helio 3, nada particularmente valioso según estándares galácticos. Excepto espacio, murmuró Sixtara. Espacio para crecer sin restricciones. Están aislados, declaró Lord Castar. Sin acceso a rutas comerciales principales, sin aliados, sin tecnología avanzada que el Consejo no controle. Se han condenado al estancamiento. Pero Sixtara no estaba tan segura. Había algo que la incomodaba. Un detalle que escapaba a su comprensión. Activó un canal privado con su jefe de inteligencia. General Rathsor, ¿qué ha descubierto nuestra red de espías? La respuesta tardó en llegar. Majestad, me hemos perdido contacto con el 70% de nuestros agentes en territorio humano. Los restantes reportan que los humanos han cerrado completamente sus fronteras. Ninguna nave ajena puede entrar. Nuestros satélites de vigilancia han sido destruidos o neutralizados. ¿Destruidos? ¿Con qué? Sus armas no tienen ese alcance. No lo sabemos, Majestad. Simplemente dejaron de transmitir. El silencio en la cámara se volvió pesado. Sixtara miró a sus pares, las especies más poderosas de la galaxia, y vio reflejada su misma incertidumbre. Quizás deberíamos reconsiderar, sugirió el orador Kryn. Podríamos ofrecer términos más favorables, traerlos de vuelta a la mesa de negociaciones. Jamás, rugió el patriarca Torak. Si cedemos ante esta provocación, cada especie menor exigirá lo mismo. Nuestra autoridad se desmoronará. Sixtara sabía que tenía razón. El Consejo Galáctico funcionaba bajo un sistema rígido de jerarquías. Las 7 grandes especies en la cúspide, las razas intermedias en el medio, las especies jóvenes abajo. Permitir que la humanidad desafiara este orden era impensable. Entonces castigaremos su insolencia, declaró. General Rathsor, prepare la tercera flota de pacificación, 2000 naves de guerra. Bloquearán sistemas humanos hasta que acepten rendición incondicional. Majestad, ¿no es excesivo? Los humanos tienen apenas 200 naves. Precisamente. Demostraremos que la resistencia es inútil. Una exhibición abrumadora de poder que acabará con esta rebelión antes de que inspire a otros. Las órdenes se transmitieron. 2000 naves Valorian comenzaron a reunirse en el espacio de ensamblaje cerca de la nebulosa carmesí. Cruceros de batalla del tamaño de ciudades pequeñas, destructores equipados con cañones de antimateria, portanaves con escuadrones de cazas. La reina Sixtara observaba los preparativos desde su palacio orbital. En 2 semanas, la flota estaría lista. En 1 mes, los humanos estarían suplicando perdón. Pero en las profundidades del espacio humano, en fábricas ocultas en asteroides y en instalaciones subterráneas de mundos coloniales, algo diferente se preparaba. La humanidad no había estado inactiva durante 2 siglos. Cada restricción impuesta por el Consejo, cada negativa, cada humillación, había sido catalogada y analizada. Y mientras las especies galácticas se contentaban con tecnología milenaria, estancadas en su superioridad, los humanos habían hecho lo que mejor sabían hacer: innovar, adaptar, sobrevivir. El comandante Daniel Hayes caminaba por el hangar subterráneo del planeta Nueva Esperanza. Hileras de naves se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero estas no eran las embarcaciones obsoletas que el Consejo conocía. Estas eran pura ingeniería humana, desarrollada en secreto durante décadas. Reporte de estado, ordenó. La capitana Nicole Warren consultó su tableta. 800 unidades del proyecto Tormenta, listas para combate. Los reactores de fusión operando al 110% de eficiencia. Armas electromagnéticas calibradas. Sistemas de contramedidas probados. Daniel asintió.
El proyecto Tormenta había consumido recursos enormes, había requerido el trabajo de millones en absoluto secreto. Pero ahora, mientras el Consejo preparaba su flota de castigo, la humanidad estaba lista para mostrar que 200 años no habían sido desperdiciados. ¿Y los otros proyectos? El proyecto Martillo está en línea. Proyecto Escudo ha establecido la red defensiva completa. Proyecto Fantasma tiene operativos infiltrados en posiciones clave. Daniel sonrió. El Consejo vendría con números abrumadores, esperando aplastar a una especie primitiva. Lo que encontrarían sería algo completamente diferente. Las estrellas estaban por temblar, pero no como la reina Six-Tara imaginaba. La guerra que nadie esperaba estaba a punto de comenzar. La tercera flota de pacificación Valorian emergió del hiperespacio en perfecta formación. 2000 naves de guerra formaron una esfera impresionante alrededor del sistema Nuevo Edén, el más poblado de los mundos humanos. Desde su nave insignia, la Venganza Eterna, la reina Six-Tara observaba el planeta azul verdoso que giraba indiferente ante el despliegue militar más grande visto en 3 siglos. Majestad, detectamos solo 43 naves humanas en órbita, reportó el oficial táctico. Configuración defensiva básica. No muestran preparativos para combate. Six-Tara examinó los escaneos. Las naves humanas eran pequeñas comparadas con los cruceros Valorian, diseños anticuados que reconoció de archivos históricos. Fragatas clase Libertad, las primeras embarcaciones de guerra que la humanidad había construido al unirse al Consejo. Obsoletas incluso entonces. Abran canal de comunicación, ordenó. La pantalla principal parpadeó mostrando el puente de la nave líder humana. Una mujer de cabello gris corto y uniforme azul oscuro la observaba con expresión neutra. Sus insignias la identificaban como almirante. Soy la almirante Patricia Morgan de la Flota de Defensa Terrestre, dijo la mujer. Retiren sus naves del espacio soberano humano inmediatamente. Six-Tara casi se rió. Soberano. Como si 43 naves pudieran reclamar soberanía ante 2000. No, soy la reina Six-Tara del Imperio Valorian y comandante de la tercera flota de pacificación del Consejo Galáctico. La humanidad ha violado tratados fundamentales. Exijo rendición inmediata y retorno a la autoridad del Consejo. Negativo, respondió Morgan sin vacilación. La humanidad ya no reconoce la autoridad del Consejo sobre nuestros asuntos. Tienen 60 segundos para retirarse antes de que sean considerados hostiles. El puente Valorian estalló en risas. Incluso Six-Tara sintió diversión ante la audacia absurda. ¿60 segundos? ¿O qué? 43 naves obsoletas contra 2000 de las más avanzadas en la galaxia. Almirante Morgan, está claramente superada. No deseo derramamiento de sangre innecesario. Ríndase ahora y el Consejo mostrará clemencia. 50 segundos, respondió Morgan. Six-Tara hizo un gesto cortando la transmisión. Inaceptable. Oficial táctico, prepare un disparo de advertencia. Destruya una de sus naves más pequeñas. Quizás eso aclare su situación. Sí, Majestad. Los cañones de antimateria de la Venganza Eterna se alinearon. Un proyectil del tamaño de un autobús se disparó a velocidad relativista. Energía suficiente para vaporizar una montaña. La fragata humana objetivo no tenía posibilidad de evasión. El proyectil impactó. Excepto que no impactó la nave. 3 metros antes del casco, el proyectil de antimateria explotó prematuramente en una bola de luz blanca. Cuando la luminosidad se disipó, la fragata permanecía intacta. Un campo de energía azul translúcido pulsaba brevemente alrededor de su casco antes de desvanecerse. El silencio cayó sobre el puente de la Venganza Eterna. ¿Qué fue eso?,
exigió Sixtara. Algún tipo de escudo deflector, Majestad. Pero esa tecnología, nosotros mismos apenas la hemos perfeccionado. Los humanos no deberían tenerla. Entonces mintieron sobre sus capacidades. Disparen nuevamente. Salva completa. 50 naves Valorian abrieron fuego simultáneamente. El espacio se iluminó con cientos de proyectiles de antimateria, convergiendo hacia las naves humanas. Suficiente potencia para destruir una luna pequeña. Todos explotaron antes de impactar. Los escudos humanos brillaron intensamente, pero resistieron. Y entonces, las naves humanas respondieron. No con proyectiles, no con láseres, con algo que los Valorian nunca habían visto. Rieles electromagnéticos dispararon proyectiles de tungsteno a fracción significativa de la velocidad de la luz. Sin explosivos, sin antimateria, solo masa pura acelerada a velocidades extremas. Física básica convertida en arma devastadora. El primer proyectil atravesó los escudos de un destructor Valorian como si no existieran. El tungsteno superdenso perforó el casco, atravesó la nave de punta a punta y salió por el otro lado antes de que los sistemas de la nave registraran el impacto. La destrucción interna fue catastrófica. Reactores de fusión se sobrecargaron, la estructura se fragmentó, y en 3 segundos el destructor se convirtió en nube de escombros. 200 naves Valorian murieron en los primeros 30 segundos. ¡Maniobras evasivas!, gritó Sixtara mientras su nave se sacudía. ¡Contraataquen! ¡Desplieguen casas! Pero los humanos habían planeado cada detalle. Mientras la flota Valorian intentaba reorganizarse, detectores registraron nuevas firmas apareciendo por todo el sistema, no desde el hiperespacio, sino desde asteroides, lunas pequeñas, incluso desde órbita del planeta. Camuflaje. Los humanos habían ocultado cientos de naves adicionales usando tecnología de sigilo que no deberían poseer. Majestad, conteo actualizado. Detectamos 800 naves humanas adicionales. No, 1000. 1200. Los números siguen aumentando. El comandante Daniel Hayes observaba la batalla desde el Puente del Invencible, una de las naves del Proyecto Tormenta. Las pantallas mostraban el caos en las filas valorianas, mientras su flota superior en números colapsaba ante tecnología que no comprendían. Estatus de todas las unidades, ordenó. Proyecto Tormenta operando al 97%. Municiones al 85%. Escudos estables. Daños mínimos. Proyecto Martillo reporta listo para segunda fase. Proyecto Fantasma confirma que los códigos de encriptación Valorian han sido comprometidos. Tenemos acceso a sus comunicaciones. Daniel asintió. 200 años de observación paciente habían dado frutos, mientras el Consejo los trataba como inferiores. Los humanos habían estudiado cada detalle de tecnología galáctica. Habían identificado cada debilidad, cada punto ciego. Los valorianos dependían de antimateria, destructiva pero predecible. Los humanos habían desarrollado escudos específicamente diseñados para neutralizarla. Los valorianos usaban naves enormes con tripulaciones de miles, poderosas pero lentas. Los humanos construyeron naves más pequeñas, más rápidas, altamente automatizadas. Los valorianos habían estancado tecnológicamente durante milenios, contentos con superioridad establecida. Los humanos nunca dejaron de innovar. Almirante Morgan solicita permiso para iniciar fase 2. Reportó comunicaciones. Concedido. En órbita de Nuevo Edén, las 43 fragatas obsoletas que habían servido como cebo, súbitamente cambiaron. Sus cascos se abrieron revelando baterías de misiles que ningún escaneo valoriano había detectado. Cientos de ojivas,
cada una con cabeza nuclear mejorada, se lanzaron hacia la flota enemiga. Six Tara observaba horrorizada mientras sus naves intentaban interceptar el enjambre de misiles. Sus sistemas de defensa funcionaban, destruyendo muchos, pero no todos. Las detonaciones nucleares en el vacío crearon pulsos electromagnéticos masivos que frieron sistemas electrónicos de naves que se acercaban demasiado. Majestad, hemos perdido 400 naves. Otras 300 están sin poder. La formación está rota. Imposible. Son humanos. Tecnología primitiva. Con todo respeto, Majestad, dijo su oficial científico con voz temblorosa. Su tecnología está lejos de ser primitiva. Estos escudos deflectores, estas armas cinéticas, esta coordinación táctica, están peleando como si hubieran estado preparándose para esta guerra durante generaciones. ¿Por qué lo habían hecho? O desde el momento en que el Consejo Galáctico impuso la primera restricción sobre desarrollo humano, desde la primera vez que fueron tratados como inferiores, la humanidad había comenzado a planear, no abiertamente, no desafiando órdenes directas, sino trabajando en las sombras, en las grietas del sistema. Cada científico humano que el Consejo permitió estudiar en instituciones galácticas había absorbido conocimiento y lo había llevado a casa. Cada ingeniero que trabajó reparando tecnología alienígena había aprendido sus secretos. Cada diplomático humillado en las salas del Consejo había memorizado debilidades políticas. Y cuando finalmente la humanidad se retiró de la mesa, no fue en derrota. Fue porque ya no necesitaban permiso. Todas las unidades, repliegue ordenado al punto de reunión Delta, ordenó Six Tara. Su orgullo dolía, pero la supervivencia era más importante. Reagruparemos y... Majestad, detectamos nueva amenaza. Objetos pequeños aproximándose a alta velocidad desde el cinturón de asteroides. En las pantallas, miles de pequeños puntos brillantes convergían hacia la flota valoriana. No eran naves. Eran minas espaciales inteligentes, cada una con propulsión propia y cabeza explosiva. Proyecto Escudo activándose. Las minas no buscaban destruir naves individualmente. Buscaban crear zonas de negación, forzar a la flota hacia vectores específicos. Y cuando las naves valorianas maniobraron para evitar los campos minados, se encontraron exactamente donde los humanos querían. En el punto de mira de plataformas de armas ocultas en lunas y asteroides. Láseres de alta energía, railguns de largo alcance, lanzadores de misiles. Todo comenzó a disparar simultáneamente. La tercera flota de pacificación, la orgullosa armada que había llegado a intimidar a una especie menor, estaba siendo destrozada. ¡Salten al hiperespacio! ¡Ahora!, gritó Six Tara. No podemos, Majestad. Detectamos interferencia en el espacio-subespacio. Alguien está bloqueando los motores FTL. Daniel Hayes sonrió mientras observaba el pánico en las comunicaciones valorianas interceptadas. Proyecto Fantasma había hecho su trabajo. Los generadores de interferencia FTL, tecnología que los humanos habían desarrollado estudiando los propios sistemas Valorian, estaban activos. La flota valoriana estaba atrapada. Comandante, la reina valoriana está intentando comunicarse en todos los canales. Póngala en pantalla. El rostro de Six Tara apareció. Su expresión ya no era de arrogancia, sino de shock y algo más. Miedo. Comandante humano, esto es masacre innecesaria. Propongo alto al fuego inmediato y negociaciones. Daniel consideró su respuesta cuidadosamente. Esta era la razón por la que había enviado a la almirante Morgan a enfrentar inicialmente a la reina. El mensaje necesitaba venir de alguien sin emociones comprometidas. Reina Six Tara. Hace 3 horas su flota entró en espacio soberano humano con intenciones hostiles. Disparó primero.
rechazó oportunidades de retirarse. Las consecuencias de sus acciones son enteramente suyas. Somos 2000 naves. El Consejo enviará más flotas. 20.000. 200.000 si es necesario. Pueden intentarlo, respondió Daniel fríamente. Y cada flota descubrirá lo mismo que usted. La humanidad ya no es la especie débil que podían intimidar. Ya no aceptamos su autoridad. Ya no pedimos permiso. Cortó la transmisión. Todas las unidades. Fase final. Dejen suficientes naves para que cuenten la historia. Los rieles electromagnéticos rugieron por última vez. Cuando el comandante Daniel Hayes finalmente ordenó el alto al fuego, 800 naves valorianas habían sido destruidas. Otras 400 flotaban sin poder, tripulaciones evacuadas en cápsulas de escape. Las restantes 800, incluyendo la venganza eterna de la reina, habían logrado escapar del sistema después de que los bloqueadores FTL fueran desactivados intencionalmente. La humanidad quería testigos. Necesitaba que el Consejo supiera exactamente qué había sucedido. Daños en nuestras fuerzas, solicitó Daniel mientras caminaba por el puente del Invencible. A su alrededor, otra tripulación trabajaba en estaciones de control con eficiencia que habría impresionado a cualquier marina galáctica. 23 naves perdidas, 57 dañadas pero operacionales, reportó la capitana Nicole Warren. Bajas totales, 1432. Daniel apretó los puños. Cada número era una persona, alguien con familia esperando en casa. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El Consejo no aceptaría esta derrota silenciosamente. Transmita mensaje a todas las colonias humanas. Victoria en Nuevo Edén. Prepárense para represalias. En toda la galaxia, las noticias de la batalla de Nuevo Edén se propagaron como incendio en bosque seco. Las especies que conformaban el Consejo Galáctico reaccionaron con shock, incredulidad y, en algunos casos, esperanza secreta. Los Meshkari, una especie acuática mantenida bajo el control Thorak durante siglos, escucharon las transmisiones con creciente interés. Si los humanos podían desafiar al Consejo, quizás ellos también. Los Ithlen, artificiales creados por los Luminar como clase trabajadora, comenzaron a cuestionar por qué debían servir eternamente a sus creadores. Docenas de especies menores, todas sometidas al orden establecido, vieron en la victoria humana algo que no habían sentido en generaciones: posibilidad. Pero en el corazón del poder galáctico, en la estación Nexus, la reacción fue muy diferente. El Supremo Luminar Belcott flotaba en la cámara de emergencia del Alto Consejo, su forma usualmente serena agitándose violentamente entre estados de materia. A su alrededor, los representantes de las 7 grandes especies mostraban niveles similares de agitación. 800 naves, repitió por 10ª vez. La tercera flota de pacificación, orgullo del Imperio Valorian, destruida por humanos. Por humanos. No solo destruida, gruñó el patriarca Thorak, sus patas golpeando el suelo en patrón que expresaba furia en su cultura. Humillada, superada tácticamente. La reina Sixtara reporta que los humanos poseen tecnología que rivaliza o supera la nuestra en varios campos. Imposible, siseó el orador Kryn. Monitoreamos su desarrollo y impusimos restricciones específicamente para prevenir esto. Obviamente fallamos, respondió Belcott. La pregunta ahora es cómo respondemos. Si no actuamos decisivamente, otras especies verán esto como debilidad. Un tenso silencio llenó la cámara. Cada miembro del Alto Consejo comprendía las implicaciones. El orden galáctico, cuidadosamente construido durante 10.000 años, estaba en peligro.
Si una especie podía desafiarlos exitosamente, el sistema entero podría colapsar. Propongo respuesta total, declaró Six Tara, quien había sido convocada directamente desde su nave dañada. Movilicemos las flotas combinadas del Consejo, 100.000 naves. Bombardeemos cada mundo humano hasta que se rindan incondicionalmente. Y nos convertimos en monstruos ante la galaxia. Contraatacó el sabio Eshtar, su forma de energía pulsando en desacuerdo. Ya hay rumores circulando. Especies menores preguntándose por qué fue necesaria una flota de 2.000 naves contra 43. La propaganda humana está funcionando. ¿Propaganda?, rugió Six Tara. Ellos nos atacaron. Después de que usted invadió su espacio y disparó primero, corrigió el sabio. Las grabaciones son claras. Los humanos ofrecieron 60 segundos para retirarse. Usted ordenó disparar. La vergüenza quemó el orgullo de Six Tara, pero no podía negarlo. Las grabaciones no mentían. Entonces, ¿qué proponen?, demandó. ¿Permitir que la humanidad se salga con la suya? ¿Dejar que otras especies vean que pueden desafiar al Consejo sin consecuencias? El supremo luminar, Belcott, tomó forma más sólida, señal de decisión inminente. Propongo una respuesta medida pero firme. No genocidio, sino bloqueo. Aislamos completamente espacio humano. Ninguna nave entra o sale. Ningún comercio, ninguna comunicación, ningún contacto. Los dejamos solos en su pequeño rincón de la galaxia. Eventualmente necesitarán recursos que no tienen, añadió el orador Kryn, comprendiendo la estrategia. Materias primas, tecnologías especializadas, contacto cultural. Sin acceso a la red comercial galáctica, su desarrollo se estancará. En 50, 100 años, volverán pidiendo readmisión bajo nuestros términos. El patriarca Thorak gruñó en aprobación. Y mientras tanto, reforzamos restricciones sobre otras especies. Auditorías completas de desarrollo tecnológico. Inspecciones sorpresa. Cualquier señal de desarrollo militar no autorizado será castigada inmediatamente. La votación fue unánime. El Consejo Galáctico implementaría bloqueo total sobre territorio humano. Pero mientras los líderes galácticos planeaban su respuesta, no comprendían un factor crucial. Los humanos habían anticipado exactamente esto. En el planeta Nueva Tierra, sede del gobierno de la Alianza Terrestre, la presidenta Karen Foster recibió el informe del bloqueo con expresión neutral. A su alrededor, el gabinete de guerra observaba ansiosamente. «Como esperábamos», comentó. «¿Cuánto tiempo estiman que el bloqueo permanecerá?» El almirante Stephen Clark consultó su tableta. Inteligencia predice mínimo 20 años antes de que el Consejo reconsidere. Posiblemente 50 si somos particularmente molestos. Suficiente tiempo. Karen se levantó, caminando hacia el ventanal que mostraba la capital humana extendiéndose bajo cielo azul. Activen el proyecto Horizonte. Es hora de que la humanidad demuestre que no necesitamos la galaxia tanto como la galaxia nos necesita a nosotros. El proyecto Horizonte había sido el secreto más guardado de la humanidad, tanto que ni siquiera la mayoría de los militares conocían su alcance completo. Mientras el Consejo los había forzado a permanecer confinados en 11 sistemas, los humanos habían usado ese tiempo no solo para construir armas, sino para lograr autosuficiencia total. Fábricas automatizadas en cinturones de asteroides producían todo desde componentes electrónicos hasta naves completas. Instalaciones de minería en gigantes gaseosos extraían combustible suficiente para alimentar civilización durante milenios. Estaciones agrícolas orbitales generaban alimentos para billones. Los humanos no necesitaban comercio galáctico. Lo habían diseñado así intencionalmente. Adicionalmente, continuó Karen,
Es momento de expandir. El Consejo nunca autorizó exploración humana más allá de nuestros 11 sistemas. Ahora que no reconocemos su autoridad, no hay nada deteniéndonos. ¿Colonización agresiva?, preguntó el ministro de Recursos, Peter Young. ¿No provocaría eso al Consejo a acción militar? Que vengan, respondió el almirante Clark con sonrisa fría. Nuevo Edén demostró que podemos defender nuestro espacio. Y cada flota que envíen, cada nave que pierdan, debilita su control sobre especies sometidas. El Consejo es una casa de naipes, solo necesitamos seguir soplando. En las semanas siguientes, naves de exploración humanas comenzaron a saltar hacia sistemas no reclamados en el borde exterior galáctico. Mundos que el Consejo había catalogado pero nunca colonizado, porque estaban demasiado alejados, demasiado pobres en recursos valiosos, demasiado inconvenientes. Perfectos para humanos, que sabían cómo hacer mucho con poco. Mientras tanto, el bloqueo del Consejo demostró ser menos efectivo de lo anticipado. Flotas de patrulla Valorian, Thorak y Kryn establecieron posiciones alrededor de territorio humano. Pero el espacio era vasto. Imposible sellar completamente. Y los humanos habían desarrollado otra tecnología crucial. Motores FTL, de nueva generación, basados en principios completamente diferentes a la tecnología galáctica estándar. Más rápidos, más silenciosos, prácticamente indetectables. Naves humanas comenzaron a aparecer en sistemas comerciales galácticos, comerciando directamente con especies independientes fuera del control directo del Consejo. No abiertamente, sino en estaciones en los márgenes, en mundos fronterizos, donde la ley era flexible. Y con ellas, traían algo más valioso que bienes, información. El Consejo les ha mentido, decían capitanes humanos en bares espaciales de 10.000 mundos. Nos dijeron que éramos primitivos, peligrosos, que necesitábamos su guía. Pero construimos toda esta tecnología solos, sin ayuda del Consejo. ¿Qué podrían lograr ustedes si no estuvieran bajo su bota? El mensaje resonaba, especialmente entre especies que habían pasado generaciones bajo restricciones similares a las que los humanos habían soportado. En la estación Nexus, el supremo luminar Belcott observaba reportes de disturbios en 17 sistemas diferentes. Protestas, demandas de mayor autonomía. En algunos casos, violencia contra instalaciones del Consejo. Se está desmoronando, murmuró a su asistente. Un solo acto de desafío y todo el orden que construimos está colapsando. Podríamos aumentar presencia militar, sugirió el asistente. ¿Con qué fuerzas? Ya tenemos flotas bloqueando espacio humano, flotas suprimiendo disturbios, flotas protegiendo sistemas críticos. Estamos sobrecargados. Y ahí estaba el genio de la estrategia humana. No necesitaban derrotar al Consejo militarmente. Solo necesitaban ser suficiente problema, suficiente inspiración, suficiente dolor de cabeza que el costo de mantener el viejo orden superara los beneficios. La reina Six-Tara entendió esto antes que otros. Desde su palacio orbital reconstruido, observaba la desintegración lenta pero inexorable del poder Valorian. Especies que antes se inclinaban ante ella, ahora cuestionaban sus órdenes. Mundos tributarios retrasaban pagos, sus propios nobles susurraban sobre reforma. Todo porque los humanos habían demostrado que el emperador estaba desnudo. Activó comunicación privada con el Supremo Luminar. Belcott, debemos hablar, a solas. Cuando la conexión segura se estableció, Six-Tara habló con franqueza que sorprendió incluso a ella misma. Cometimos un error. Terrible error. No con los humanos específicamente, sino con el sistema entero. ¿Disculpa? Durante 10.000 años, mantuvimos orden a través de miedo y poder. Funcionó porque ninguna especie individual podía desafiarnos.
Pero los humanos encontraron grietas. Y ahora otras especies ven esas mismas grietas. Belkot permaneció en silencio, esperando. Si continuamos como estamos, habrá guerra. Guerra galáctica real, no pequeñas escaramuzas de pacificación. 1000 especies contra las 7 grandes. Podríamos ganar. Pero el costo sería inimaginable. Mundos quemados, billones muertos, civilización colapsada. ¿Qué propones? Six Tara respiró profundo, preparándose para sugerir algo que habría sido herejía meses atrás. Negociamos, con los humanos. Términos reales, no rendición. Levantamos el bloqueo, reconocemos su soberanía, y a cambio, ellos ayudan a reformar el Consejo. Un nuevo orden donde las especies tengan voz real, no solo simbolismo. Los otros nunca aceptarán. Entonces los otros verán sus imperios desmoronarse. Belkot, seas honesto. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esto? ¿Meses? ¿Años? Los humanos pueden esperar generaciones, nosotros no. El Supremo Luminar consideró las palabras. Como ser energético, Belkot percibía patrones que otros no podían. Y el patrón era claro. El viejo orden estaba muriendo. La única pregunta era si morirían con él o evolucionarían. Contactaré discretamente a los humanos, acordó finalmente. Pero Six Tara, debes comprender, si hacemos esto, si realmente reformamos el Consejo, ya nunca volveremos a tener el poder que una vez disfrutamos. Lo sé, respondió la reina, pero quizás ese sea precisamente el punto. Quizás 10.000 años de dominación fueron suficientes. La comunicación terminó. Six Tara se reclinó en su trono, sintiendo el peso de siglos de tradición presionando contra decisión que acababa de hacer. Afuera, en el vasto vacío del espacio, las estrellas continuaban brillando indiferentes a dramas de especies mortales. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la galaxia. La humanidad se había retirado de la mesa, y las estrellas habían temblado. Ahora quedaba ver si esas estrellas se alinearían en nuevo orden, o si se consumirían en caos de sistema antiguo negándose a morir. La respuesta llegaría pronto, y cuando llegara, ninguna especie en la galaxia permanecería sin cambio. La presidenta Karen Foster recibió la comunicación del Supremo Luminar Belkot con sorpresa cuidadosamente controlada. Sabía que los analistas humanos habían predicho esta eventualidad, pero no esperaba que llegara tan rápido. Y apenas 3 meses desde la batalla de Nuevo Edén y el Consejo ya buscaba negociaciones. Presidenta Foster, comenzó Belkot, su forma translúcida proyectada holográficamente en la oficina presidencial. El Alto Consejo desea abrir diálogo formal con la Alianza Terrestre. El Alto Consejo, repitió Karen, que hace 3 meses envió 2.000 naves de guerra a invadir nuestro espacio. Ese Alto Consejo. ¿Un error de juicio por el cual el Consejo expresa arrepentimiento? Karen casi se rió. ¿Arrepentimiento? Como si esa palabra pudiera borrar 1.432 nombres en el memorial que se construía en Nueva Tierra. Como si pudiera devolver la vida a aquellos que murieron, defendiendo su derecho a existir sin cadenas. ¿Qué términos propone el Consejo?, preguntó, manteniendo voz neutra. Levantamiento del bloqueo. Reconocimiento de soberanía humana sobre sistemas actuales. Y acceso limitado a redes comerciales galácticas. A cambio, la humanidad cesaría expansión territorial y compartirá tecnologías militares desarrolladas. No. El luminar parpadeó, su forma ondulando en confusión. ¿Perdón? Dije, no, Supremo Luminar. Esos términos son inaceptables. Karen se levantó, caminando hacia la ventana mientras organizaba sus pensamientos. El Consejo cree que puede dictarnos términos después de agredirnos.
Cree que puede restringir nuestro crecimiento como lo hizo durante 200 años. Esos días terminaron. Presidenta, sea razonable. El Consejo está ofreciendo concesiones significativas. El Consejo está ofreciendo migajas mientras mantiene el sistema que nos oprimió desde el principio. Karen se giró, mirando directamente al holograma. Aquí están nuestros términos, Supremo Luminar. Escúchelos bien porque no los repetiré. Primero, el bloqueo termina inmediatamente. No en semanas, no en días, ahora. Cada nave del Consejo abandona territorio humano y espacio neutral circundante. Segundo, la humanidad es reconocida como potencia soberana con derechos iguales a las 7 grandes especies. No como especie menor, no como protectorado, como igual. Tercero, el Consejo Galáctico se reforma. Todas las especies, sin importar antigüedad o poder militar, reciben voto en decisiones que les afectan. El gobierno por élite de 7 especies termina. Cuarto, todas las restricciones sobre desarrollo tecnológico de cualquier especie son eliminadas. Ninguna civilización será mantenida artificialmente atrasada para conveniencia de otros. Quinto, un sistema de justicia independiente es establecido para resolver disputas sin sesgo hacia especies poderosas. Belcott permaneció en silencio por largo momento. Cuando habló, su voz contenía algo que podría haber sido respeto. Presidenta Foster está describiendo el fin del orden galáctico tal como ha existido durante 10 milenios. Exactamente. Un orden construido sobre desigualdad y opresión no merece sobrevivir. Las 7 grandes especies nunca aceptarán tales términos. Entonces continuaremos como estamos. La humanidad expandirá hacia sistemas no reclamados y comerciaremos con especies independientes. Compartiremos tecnología con aquellos bajo el yugo del Consejo y observaremos mientras su precioso orden colapsa pieza por pieza. Está describiendo guerra prolongada. Estoy describiendo liberación prolongada, corrigió Karen. Supremo Luminar. Ustedes pueden detener esto ahora con reformas reales, o pueden resistir mientras la galaxia entera se levanta contra ustedes. Eventualmente, el resultado será el mismo. La única diferencia es cuántos mueren en el camino. La transmisión terminó. Karen se sentó nuevamente en su escritorio, manos temblando ligeramente con adrenalina. Sabía que había jugado riesgosamente, pero la humanidad no había llegado tan lejos siendo tímida. Su asistente, Christina Lee, entró con tableta en mano. Presidenta, acabamos de recibir reportes de 32 sistemas diferentes. Especies menores declarando independencia del Consejo, citando victoria humana en Nuevo Edén como inspiración. ¿32? Karen sintió peso de responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Esas especies serán aplastadas si el Consejo decide usar fuerza total. Por eso el almirante Clark está proponiendo el proyecto Santuario. Ofrecemos protección militar a especies que declaren independencia. Formamos coalición defensiva. Eso garantizará guerra con el Consejo. La guerra ya está aquí, Presidenta. Solo estamos decidiendo qué tipo de guerra será. Karen consideró esto. Cristina tenía razón. El momento para diplomacia cautelosa había pasado. La humanidad había cruzado el Rubicón cuando se retiró del Consejo. Ahora debían comprometerse completamente o arriesgar que todo su sacrificio fuera en vano. Aprueben el proyecto Santuario. Pero seamos selectivos. Solo especies con infraestructura suficiente para defenderse con nuestro apoyo. No podemos proteger a todos. Entendido. El almirante Clark ya ha identificado 12 candidatos principales. Mientras Karen procesaba esta información, su comunicador señaló transmisión entrante prioritaria. El código indicaba que venía de la reina Sixtara directamente. ¿La reina Valorian?
¿Qué querrá ahora? Cristina verificó la autenticación. Es legítimo. Canal privado, encriptación máxima. Karen aceptó la llamada. El rostro de Sixtara apareció, y por primera vez, la reina alienígena no lucía arrogante o furiosa. Lucía cansada. Presidenta Foster, necesito hablar con usted. No como representante del Consejo, sino como líder que ve el futuro de su pueblo en peligro. Escucho. Sus términos son imposibles para el Consejo aceptar públicamente. El patriarca Thorak ya está llamando a guerra total. Los Kryn demandan represalias. Belkoth y yo podemos moderar voces, pero no silenciarlas. Entonces estamos en impas. No necesariamente. Sixtara se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si les doy razón para aceptar? No por voluntad propia, sino porque no tienen opción. Karen arqueó ceja. ¿Propone golpe interno? Nada tan dramático. Pero el Imperio Valorian no es monolito. Tengo nobles que ven sabiduría en reforma. Tengo militares cansados de guerras de pacificación. Ni tengo economistas que entienden que el viejo sistema está colapsando nuestro comercio. ¿Y qué necesita de nosotros? Tiempo y presión externa. Continúen haciendo exactamente lo que están haciendo. Expandiéndose, comerciando, liberando especies. Cada acción debilita la posición de conservadores en mi corte. Eventualmente, podré forzar votación que cambiará nuestra posición oficial. ¿Por qué haría esto?, preguntó Karen con suspicacia. ¿Por qué traicionar su propio gobierno? Porque amo mi especie más que amo mi poder. La voz de Sixtara se quebró ligeramente. He gobernado durante 300 años. He visto imperios levantarse y caer. Y reconozco cuando el mío está en ocaso. Prefiero guiar a mi pueblo hacia nuevo amanecer que aferrarme a gloria pasada mientras todo se quema. Karen estudió a la reina alienígena. En sus ojos compuestos veía algo que no esperaba. Sinceridad genuina, quizás mezclada con desesperación, pero sinceridad al fin. Muy bien. La humanidad continuará su curso. Pero reina Sixtara, si esto es trampa, si está comprando tiempo para que el Consejo prepare ofensiva mayor, le prometo que la respuesta humana será devastadora. Lo sé. Y acepto ese riesgo. Sixtara hizo gesto que en su cultura significaba respeto profundo. Una cosa más, Presidenta. Cuando finalmente reformemos el Consejo, la humanidad debe liderar. No porque sean más fuertes militarmente, sino porque ustedes recuerdan lo que es estar oprimido. Necesitaremos esa perspectiva. La transmisión terminó. Karen permaneció mirando la pantalla vacía, procesando conversación surrealista que acababa de tener. ¿Confía en ella?, preguntó Cristina. No completamente. Pero tampoco necesito confiar. Si está siendo honesta, obtenemos aliado dentro del Consejo. Si está mintiendo, continuamos como planeábamos de todos modos. De cualquier manera, la humanidad no pierde. En las semanas siguientes, el cosmos pareció contenerse en anticipación. La humanidad continuó su expansión agresiva, estableciendo colonias en 17 nuevos sistemas. El proyecto Santuario formalizó alianzas defensivas con 8 especies independientes. Naves humanas aparecieron en cada rincón de la galaxia, comerciando y explorando, existiendo abiertamente en desafío al bloqueo del Consejo. Y como Sixtara predijo, cada acción humana causaba fisuras en la unidad del Consejo. Los Shtar, seres de energía que valoraban lógica pura sobre política, comenzaron a cuestionar públicamente la sostenibilidad del viejo orden. Sus cálculos mostraban que mantener control sobre especies rebeldes costaría más recursos de los que generaban. Los Meshkari, especie acuática bajo dominio Thorak, lanzaron su propia declaración de independencia. Cuando el patriarca Thorak envió flota de pacificación,
Encontró naves humanas en órbita de su mundo capital. Escudos activados. Armas listas. El patriarca retrocedió en lugar de arriesgar confrontación directa. Fue punto de inflexión. Si las grandes especies retrocedían ante desafío, su autoridad era ilusión. En la estación Nexus, el Alto Consejo se reunió en sesión de emergencia. Las 7 grandes especies observaban cómo su galaxia ordenada se desmoronaba en caos. «Oh, esto es inaceptable», rugió el patriarca Torak. «Los humanos se burlan de nosotros abiertamente. Especies inferiores declaran independencia sin castigo. El orden se colapsa». «El orden ya colapsó», respondió el sabio Eshtar. «Continuar fingiendo lo contrario solo retrasa lo inevitable». «¿Sugiere rendición?», demandó el orador Kryn. «Sugiero adaptación. Los humanos no desaparecerán. Otras especies no volverán a someterse ciegamente. Podemos evolucionar con los tiempos o ser arrastrados por ellos». Six Tara eligió ese momento para su movimiento. «Propongo votación formal. El Imperio Valorian reconocerá soberanía humana y apoyará reforma del Consejo, según términos presentados por Presidenta Foster». El silencio fue absoluto. «¿Te has vuelto loca?», siseó el orador Kryn. «Esos términos destruyen todo lo que el Consejo representa». «Sí», acordó Six Tara calmadamente. «Destruyen un sistema que oprimió a billones durante milenios. Quizás es tiempo». «¡Traición!», gritó Thorak. «Six Tara, no estás traicionando tu especie». «Estoy salvando mi especie», corrigió la reina. «Porque veo lo que ustedes se niegan a ver. Los humanos ganaron. No militarmente, aunque demostraron que pueden pelear. Ganaron ideológicamente. Han mostrado a la galaxia que alternativa existe. Podemos unirnos a ese futuro o ser destruidos resistiéndolo». El supremo luminar Belkot, quien había permanecido silencioso, finalmente habló. «La reina Six Tara tiene razón. He consultado registros históricos de 100 civilizaciones galácticas. Todas siguieron patrón similar. Periodo de dominación por élite, seguido por colapso cuando clases oprimidas se rebelaron. Estamos en ese punto. Podemos elegir transición pacífica o violenta. Esas son las únicas opciones». «Entonces elijo pelear», declaró Thorak. «El Imperio Thorak nunca se inclinará ante humanos». «Ni nosotros», añadió el orador Kryn. «Entonces pelearán solos», respondió Belkot. «Los Luminar votamos con los Valorian. Reforma sobre resistencia». Uno por uno, los Eshtar y 3 especies menores de las 7 grandes también votaron por reforma. 4 contra 3. Y el Consejo estaba oficialmente dividido. En Nueva Tierra, Karen Foster observaba transmisión en vivo del voto del Consejo con su gabinete. Cuando los resultados se anunciaron, la sala estalló en aplausos. Pero Karen levantó mano pidiendo silencio. «Esto no es victoria aún. 3 especies del Consejo aún se oponen. Thorak, Kryn y los Sharbok no aceptarán derrota fácilmente. Prepárense para que las cosas empeoren antes de mejorar». «¿Cree que intentarán guerra total?», preguntó el almirante Clark. «Lo sé. Especies como Thorak no conocen compromiso. Pelearán hasta el final amargo». «Entonces los encontraremos listos», respondió el almirante. «El proyecto Tormenta Fase 2 está completo. 1500 naves de nueva generación. Y con nuestros aliados podemos reunir 3000 más». Karen asintió. «Adelante. Pero enfoquémonos también en diplomacia. Contacten a Six Tara y Belkot. Necesitamos coordinación. Esto podría convertirse en guerra civil galáctica si no somos cuidadosos». Lo que nadie en esa sala comprendía completamente era cuán proféticamente correcta era Karen. Porque en los sistemas exteriores, el patriarca Torak estaba reuniendo la flota de guerra más grande vista en 2000 años. 50.000 naves, todas las fuerzas Torak,
Kryn y Sharbok, combinadas en una armada masiva con un solo propósito: aplastar la rebelión humana de una vez por todas. Y cuando esa flota se moviera, el fuego que encendería consumiría la galaxia entera. La guerra por el futuro del cosmos estaba por comenzar en serio. El comandante Daniel Hayes flotaba en gravedad cero del centro de comando de la Estación Libertad, observando el mapa holográfico más grande jamás generado por inteligencia humana. Representaba toda la galaxia conocida, con marcadores indicando posiciones de flotas, colonias, recursos y lealtades políticas. El mapa estaba dominado por 3 colores: azul para territorios y aliados humanos, verde para especies del Consejo favoreciendo reforma, y rojo para las 3 especies rebeldes bajo liderazgo del patriarca Thorak. Había demasiado rojo. Reporte de inteligencia actualizado, anunció la capitana Nicole Warren, proyectando nuevos datos sobre el holograma. Confirmado. Flota combinada Thorak Kryn Sharbok ahora cuenta con 62.000 naves. Han establecido base de operaciones en el sistema Kragoth, a solo 12 saltos del espacio humano. 62.000, murmuró Daniel. Supera nuestros pronósticos más pesimistas por 20.000. Están reclutando especies clientes, explicó el analista principal, Kevin Morris. Los Thorak han ofrecido territorios conquistados a cualquier especie que proporcione naves. Pequeñas especies oportunistas están saltando a la oportunidad de ganar poder bajo nuevo orden si los Thorak ganan. Daniel apretó los puños. La humanidad y sus aliados podían reunir quizás 8.000 naves de combate, proporción de casi 8-1 contra ellos. Incluso con superioridad tecnológica, esas probabilidades eran desalentadoras. ¿Qué hay de nuestros aliados del Consejo Reformista?, preguntó. La reina Sixtara ha comprometido 3.000 naves Valorian y los Luminar otros 1.000. Los Star 500, especies menores que apoyaron reforma, pueden proporcionar quizás 2.000 más. Nos lleva a 14.000 contra 62.000, todavía superados 4-1. Comandante, interrumpió Nicole. Hemos recibido transmisión de la presidenta Foster. Prioridad máxima. El rostro de Karen Foster apareció en pantalla secundaria. Lucía cansada pero determinada, ojeras evidentes bajo maquillaje profesional. Había dormido poco en las últimas semanas. Daniel lo sabía. Ninguno de ellos había dormido mucho. Comandante Hayes, el Consejo Reformista acaba de informarme que el patriarca Thorak ha emitido ultimátum. Demanda que la humanidad se rinda incondicionalmente, disuelva su flota y acepte ocupación Thorak de todos los sistemas humanos. Tenemos 72 horas para responder. No es suficiente tiempo ni para considerar rendición, mucho menos ejecutarla, respondió Daniel. Es obvio que quiere que rechacemos para justificar ataque total. Exactamente mi análisis. Lo que significa que en 3 días enfrentaremos la batalla más grande en historia de la humanidad. Comandante, necesito su evaluación honesta. ¿Podemos ganar? Daniel miró el mapa nuevamente. Números no mentían. 62.000 contra 14.000, pero los números solo contaban parte de la historia. Presidenta, en combate convencional, nave contra nave, nuestras probabilidades son pobres, pero los humanos nunca hemos peleado convencionalmente. Tenemos ventajas que esos números no reflejan. Explíquese. Primero, nuestros escudos y armamentos siguen siendo superiores a tecnología galáctica estándar. Una nave humana puede tomar 3 o 4 naves enemigas en combate directo. Segundo, nuestra coordinación táctica es mejor. Los Thorak confían en poder bruto, no en fineza. Tercero, conocemos terreno porque la batalla será en nuestro espacio. ¿Y cuarto?, preguntó Karen.
porque conocía a Daniel suficiente para saber que guardaba algo importante. Daniel sonrió sin humor. Cuarto, tenemos algo que el enemigo no tiene: desesperación. Ellos pelean por mantener orden antiguo. No, nosotros peleamos por supervivencia de nuestra especie. Esa diferencia importa. ¿Entonces puede ganar? Puedo hacer que paguen precio tan alto que desearán nunca habernos atacado. Si eso cuenta como victoria, entonces sí. Karen asintió lentamente. Haga lo necesario, comandante. La humanidad confía en usted. La transmisión terminó. Daniel se giró hacia su equipo de comando, viendo caras tensas pero determinadas de oficiales que habían entrenado toda su vida para momento como este. Muy bien, escuchen todos. En 72 horas, 62,000 naves enemigas intentarán destruir todo lo que hemos construido. Nuestra misión es simple: sobrevivir. No necesitamos destruir su flota completa. Solo necesitamos hacerles imposible continuar. ¿Entendido? Un coro de confirmaciones resonó en el centro de comando. Capitana Warren, active todos los protocolos de defensa. Quiero campos minados en cada punto de entrada posible a espacio humano. Plataformas de armas en cada luna y asteroide estratégico. Si el enemigo quiere tomar nuestros sistemas, y que pague en sangre por cada metro cúbico de espacio. Sí, señor. Kevin, contacta a nuestros aliados. Necesitamos estrategia coordinada. No podemos permitir que el enemigo divida nuestras fuerzas. Entendido. Y alguien traiga al almirante Clark. Necesito discutir algo que he estado considerando. Algo arriesgado. 2 horas después, Daniel se reunió en privado con el almirante Stephen Clark en sala de conferencias segura. El plan que Daniel presentó era tan audaz que bordeaba la locura. Propone dividir nuestra flota, dijo Stephen lentamente, asegurándose de haber entendido correctamente. Dejar solo 5,000 naves, defendiendo territorio humano, mientras el resto, 9,000 naves, atacan directamente la base Thorak en Kragoth. Correcto. Es suicida. Si fallan, dejamos nuestros mundos prácticamente indefensos. Y si funciona, decapitamos comando enemigo y destruimos sus depósitos de suministro. Contraatacó Daniel. Los Thorak han concentrado todo en Kragoth. Comando, logística, municiones, combustible. Y ellos destruyan eso y su flota de 62,000 naves se convierte en 62,000 blancos, sin coordinación ni reabastecimiento. Stephen consideró esto. La lógica era sólida, pero el riesgo era enorme. ¿Cómo atravesamos defensas de Kragoth? Estará fortificado como fortaleza. No lo atravesamos frontalmente. Usamos nuestra ventaja FTL. Nuestros motores de nueva generación pueden hacer microsaltos más precisos que tecnología galáctica. Aparecemos directamente en el sistema, en múltiples vectores simultáneamente, dentro de su perímetro defensivo antes de que puedan reaccionar. Un salto ciego a sistema desconocido. Podríamos materializarnos dentro de planeta o estrella. Por eso pasaremos las próximas 72 horas mapeando Kragoth con cada sensor de largo alcance que tenemos. Y solo enviaremos voluntarios que comprendan los riesgos. Stephen caminó hacia la ventana, mirando hacia el espacio donde flotas se preparaban. Finalmente se giró. Es plan loco, Daniel. Pero también es tipo de plan loco que podría funcionar precisamente porque nadie espera que seamos tan audaces. Te llevaré la propuesta al Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra consistía en representantes de todas las especies aliadas. Cuando Daniel presentó su plan, las reacciones fueron mixtas. La reina Sixtara, participando vía holograma desde su nave insignia. Ondularon sus alas en gesto que Daniel había aprendido significaba consideración seria. Es estrategia arriesgada.
Pero los Thorak no esperan audacia. Esperan que nos atrincheremos defensivamente. Atacar su base los sorprenderá completamente. El Supremo Luminar, Belkot, cambió entre formas mientras procesaba la información. Los cálculos son interesantes. Probabilidad de éxito, 37%. Probabilidad de desastre catastrófico, 41%. Probabilidad de resultado ambiguo, 22%. Me gustan esas probabilidades, mintió Daniel. 37% de éxito era terrible, pero mejor que alternativas. El Imperio Valorian apoyará este plan, declaró Six Tara. Comprometemos 2000 naves para el ataque a Kragoth. Los Luminar proporcionaremos 800 naves, añadió Belkoth. Y nuestros especialistas en guerra electrónica, si van a atacar base fortificada, necesitarán contramedidas contra sus defensas. Uno por uno, los aliados comprometieron fuerzas. Cuando el conteo final se completó, Daniel tendría 11.000 naves para el ataque a Kragoth, dejando 3.000 para defensa de territorio humano. Selfie. Las probabilidades seguían siendo terribles, pero al menos ahora tenían plan. En el sistema Kragoth, el patriarca Thorak observaba su armada reunida con satisfacción profunda. 62.000 naves de guerra, la concentración más grande de poder militar en memoria reciente. Suficiente para aplastar no solo a los humanos, sino a cualquier especie que se atreviera a desafiarlo. Lord Patriarca, dijo su comandante de flota, General Krath-Zak, el ultimátum expira en 6 horas. Los humanos no han respondido. Por supuesto que no, gruñó Thorak. Son demasiado orgullosos. Bien. Cuando el tiempo expire, lanzamos Operación Martillo Caído. Y una primera oleada de 20.000 naves atacará sistemas humanos exteriores simultáneamente. Segunda oleada de 20.000 seguirá 12 horas después. Tercera oleada permanecerá en reserva aquí. ¿Y las fuerzas del Consejo Reformista? Six Tara y Belkot han traicionado a su propia especie. Cuando terminemos con los humanos, ellos serán siguientes. Nueva galaxia emergirá de este conflicto, una donde especies fuertes gobiernan sin apologías. Krath-Zak inclinó cabeza masiva en acuerdo. Será como dice Lord Patriarca. Los humanos caerán, y con ellos estas nociones ridículas de igualdad. Pero mientras Thorak se deleitaba en victoria anticipada, no notaba las pequeñas anomalías en sus sensores de largo alcance. Firmas fantasmales en el borde del sistema, presentes por microsegundos antes de desvanecerse. Sus técnicos las descartaban como interferencia de radiación estelar. Eran naves humanas de reconocimiento, mapeando cada centímetro del sistema Kragoth, registrando posiciones de defensas, identificando puntos débiles y preparando el terreno para ataque que Thorak nunca vería venir. El reloj corría. 62 horas, 58 horas, 49 horas. Daniel Hayes no durmió. Ni Nicole Warren, ni Karen Foster, ni millones de humanos y aliados preparándose para batalla que definiría el futuro de la galaxia. 36 horas, 24 horas, 12 horas. Flotas se posicionaron, armas se cargaron. Oraciones fueron susurradas en 100 idiomas diferentes, por 100 especies diferentes. 6 horas, 3 horas, 1 hora. En la estación Libertad, Daniel Hayes observó cronómetro descender hacia 0. A su alrededor, 11.000 naves esperaban señal de ataque. 11.000 naves tripuladas por personal que sabía que muchos no regresarían. «Comandante», dijo Nicole suavemente, «es tiempo». Daniel respiró profundo. Esta era la decisión que definiría su vida, su legado, posiblemente el destino de su especie. Todas las unidades. Su voz se transmitió a 11.000 naves simultáneamente.
Prepárense para salto FTL. Destino: Sistema Kragoth. Que la humanidad nunca olvide a aquellos que pelean hoy. Las naves desaparecieron en puntos de luz brillante, dejando espacio vacío donde flotaba armada. Cuando reaparecieron, lo hicieron en corazón del territorio enemigo, y la galaxia entera tembló con furia de guerra desatada. El sistema Kragoth explotó en caos cuando 11.000 naves materializaron simultáneamente en 200 vectores diferentes. El plan de Daniel había funcionado. La precisión de los motores FTL humanos permitió aparecer dentro del perímetro defensivo Thorak, sorprendiendo completamente a defensores. Pero sorpresa solo duraría segundos, y Daniel sabía que cada segundo contaba. Todas las unidades, blancos asignados, fuego a voluntad. Su voz resonó en canales de comunicación mientras el espacio se iluminaba con miles de descargas de armas. Los rieles electromagnéticos humanos rugieron primero, lanzando proyectiles de tungsteno a velocidades relativistas contra estaciones de defensa orbital y depósitos de municiones. Los Thorak habían fortificado Kragoth extensivamente, pero sus defensas miraban hacia afuera, anticipando asedio tradicional. Nadie había considerado que el enemigo aparecería directamente en medio de sus instalaciones. Explosiones florecieron como flores mortales en el vacío. Una estación de defensa del tamaño de ciudad pequeña se desintegró cuando proyectil humano perforó sus reactores principales. Cadena de detonaciones secundarias destruyó 3 estaciones más cercanas. Equipo Alfa: concentrarse en depósitos de combustible, ordenó la capitana Nicole Warren desde su nave, el defensor inquebrantable. Equipo Beta: eliminación de plataformas de comunicaciones. Equipo Gamma: cobertura contra cazas enemigos. Las naves Valorian de Six Tara formaron pantalla protectora alrededor de unidades más ligeras humanas. Sus escudos más poderosos, absorbiendo castigo, mientras fuerzas de ataque completaban objetivos. Los Luminar desplegaron guerra electrónica sofisticada, interfiriendo con sistemas de control de fuego Thorak y sembrando confusión en sus redes de comando. El patriarca Thorak observaba desde su nave comando la ira eterna, mientras su base supuestamente impenetrable era destripada ante sus ojos. ¿Cómo entraron?, rugió, su voz haciendo vibrar las paredes del puente. Los sensores perimetrales no mostraron nada. Nada. Tecnología FTL desconocida, Lord Patriarca, respondió General Kratzak mientras intentaba coordinar defensa. Sus motores operan en principios que nuestros detectores no pueden rastrear. Entonces destruyan detector y usen ojos. Tenemos 42.000 naves en este sistema. Aplástenlos con números puros. Pero movilizar flota masiva tomaba tiempo. Las naves Thorak estaban dispersas en formación de descanso, no de combate. Activar sistemas, reunir tripulaciones, formar unidades coherentes requería coordinación que el ataque sorpresa había interrumpido. Y los humanos no daban tregua. Daniel observaba tablero táctico, rastreando progreso de cada equipo. Verde indicaba objetivos completados. Amarillo significaba resistencia encontrada. Rojo señalaba bajas. Demasiado rojo comenzaba a aparecer. Equipo Delta reporta destrucción completa, anunció Kevin Morris con voz tensa. Todas las naves perdidas eliminando depósito de antimateria principal. 30 naves. 900 vidas. Pero el depósito había explotado con fuerza que vaporizó 200 naves Thorak cercanas. Su sacrificio no será olvidado, murmuró Daniel. Equipo Eco, estatus. Hecho líder aquí. Hemos neutralizado 50% de plataformas de comunicaciones. Resistencia intensificándose. Solicitamos refuerzos. Negativo, Echo. Deben completar misión con recursos actuales.
Equipo Foxtrot se redirigirá para asistencia cuando terminen objetivo actual. Era matemática brutal. Daniel tenía recursos limitados contra enemigo enormemente superior. No podía permitir concentraciones fuerza en un área cuando objetivos críticos permanecían sin atacar. «Comandante», interrumpió Nicole. «Sensores detectan formación enemiga masiva convergiendo en nuestra posición. Estimado 20.000 naves. Llegada en 12 minutos». 12 minutos. Y no suficiente tiempo para completar todos los objetivos, pero suficiente para causar daño crítico. Transmita a todas las unidades. Tenemos 10 minutos para objetivos primarios. Después, fase 2. Fase 2 era retirada, pero no retirada desordenada. Daniel había planeado cada detalle. Las naves humanas y aliadas intensificaron ataques, sabiendo que minutos contaban. Más depósitos de suministros explotaron. Más instalaciones de comando fueron destruidas. El sistema Kragoth, que había sido base de operaciones perfectamente organizada, se convertía en campo de escombros. 9 minutos. La reina Sixtara comandaba su división personal desde la Venganza Restaurada, nombre que había dado a su nueva nave insignia después de que la original fuera dañada en Nuevo Edén. Sus naves Valorian peleaban con ferocidad, que sorprendió incluso a Daniel, como si estuvieran exorcizando culpa por acciones pasadas. Majestad. Cruceros Torak, clase devastador, aproximándose, reportó su oficial táctico. Intercepten. No pueden alcanzar naves humanas más ligeras. Los cruceros Valorian, y más masivos y mejor blindados que diseños humanos, se interpusieron entre fuerzas de Daniel y contraataque Torak. La batalla que siguió fue brutal. Cañones de antimateria contra escudos deflectores. Misiles nucleares contra sistemas de defensa a punto. Ambos lados intercambiaban destrucción a velocidad que habría sido inconcebible en combate tradicional. 6 minutos. Daniel sabía que estaban al límite. Las bajas aumentaban. 37 naves perdidas, 52, 68. Cada luz roja en su pantalla era tragedia personal multiplicada por cientos. Pero los objetivos se completaban. El complejo de comando central Torak, estructura masiva que coordinaba toda la flota, fue objetivo final de ataque concentrado de naves suicidas Luminar. 5 naves pilotadas por IA se estrellaron contra instalación a velocidad máxima, penetrando escudos y blindaje antes de detonar cargas nucleares. La explosión fue visible desde órbita del planeta. Cuando humo se aclaró, el complejo era ruinas humeantes. 3 minutos. Todas las unidades. Que iniciar fase 2. Las naves comenzaron a retirarse, pero no en pánico. Grupos de cobertura proporcionaban fuego supresivo mientras unidades principales escapaban. Especialistas Luminar desplegaron contramedidas finales. Señuelos holográficos que imitaban firmas de naves, campos de interferencia que bloqueaban sensores, incluso virus informáticos inyectados en sistemas Torak durante combate cuerpo a cuerpo. El patriarca Torak finalmente había organizado su flota en formación de batalla coherente. Pero cuando llegó al área de combate, encontró solo escombros y señales desapareciendo en hiperespacio. «Rastréenlos», ordenó. «Quiero saber a dónde fueron». Pero rastros FTL humanos eran fantasmales, dispersos en 100 direcciones diferentes. Imposible seguir todos. «Lord Patriarca», dijo Kraftzak con voz derrotada. «Evaluación de daños completa. 70% de nuestros depósitos de municiones destruidos. 85% de instalaciones de comunicaciones fuera de servicio. Hay complejo de comando central perdido. Bajas en naves, aproximadamente 3.000 destruidas». Torak sintió algo que raramente experimentaba:
Miedo. Su flota de 62.000 naves permanecía, pero sin municiones, sin coordinación central, sin infraestructura de soporte, era solo colección de naves, no fuerza de combate coherente. ¿Cuánto tiempo para reparar daños?, preguntó. Semanas, posiblemente meses para restauración completa. No tenemos semanas. Los humanos atacarán nuestros sistemas desprotegidos mientras estamos paralizados aquí. Y ahí estaba la genialidad del plan de Daniel. No necesitaba destruir la flota Thorak. Solo necesitaba neutralizarla suficientemente largo para que perdiera iniciativa estratégica. En la Estación Libertad, Daniel Hayes recibía reportes de retirada exitosa. Habían perdido 870 naves, casi 8% de fuerza atacante. Doloroso. Pero dentro de parámetros aceptables, considerando que enfrentaban concentración enemiga más grande en la galaxia. ¿Bajas totales?, preguntó, aunque temía la respuesta. 22.400 personas, respondió Nicole suavemente. Otros 6.000 heridos. 22.000. Daniel cerró ojos brevemente, honrando a los muertos con momento de silencio. Preparen listas para transmisión a familias y asegúrense de que cada nombre sea incluido en el memorial. Sí, señor. Ahora, análisis táctico. ¿Logramos objetivos primarios? Kevin Morris proyectó evaluación de daños sobre pantalla principal. Los números eran mejores de lo esperado. 73% de objetivos primarios destruidos o severamente dañados. El complejo de comando Thorak está completamente perdido. Sus capacidades de comunicación están degradadas a menos de 20%. Depósitos de municiones reducidos a niveles críticos. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan lanzar ofensiva planeada contra territorio humano? Estimación conservadora, 6 a 8 semanas. Posiblemente más si explotamos desorganización actual. Daniel asintió. Habían ganado tiempo precioso, pero el precio había sido alto. ¿Qué hay de la flota Thorak que quedó en sistemas periféricos? ¿Las 20.000 naves que iban a formar primera oleada de ataque? Ya en movimiento hacia sistemas humanos, pero sin coordinación central y sin saber que Kragoth fue neutralizado, están operando según plan original que ya no tiene sentido. Entonces les daremos sorpresa similar a la que dimos a Thorak. Contacte al almirante Clark. Sus 3.000 naves defensivas deben prepararse para emboscar formaciones enemigas dispersas. En órbita de Nuevo Edén, el almirante Stephen Clark recibió órdenes con sonrisa de depredador. La flota Thorak venía esperando encontrar defensas débiles y desorientadas. En cambio, encontrarían posiciones fortificadas y enemigo esperándolos. Todas las estaciones de armas, estado de alerta máximo, ordenó. Cuando lleguen, los golpearemos tan fuerte que desearán haberse quedado en casa. Las horas siguientes fueron las más tensas en historia humana reciente. Sensores rastreaban aproximación de 20.000 naves Thorak, mientras 3.000 defensores humanos y aliados preparaban recepción mortal. Cuando la flota Thorak finalmente emergió del hiperespacio en sistema Nuevo Edén, encontraron algo completamente inesperado. No defensores dispersos peleando desesperadamente, sino red de defensa integrada que había pasado semanas perfeccionándose. Campos minados canalizando naves enemigas hacia zonas de muerte. Plataformas de armas en cada asteroide. Estaciones de defensa orbital con poder de fuego que rivalizaba cruceros de batalla. Y en centro de todo, 3.000 naves de guerra esperando con paciencia de cazadores. El comandante de la primera oleada Thorak, Lord Bashkran, observaba en shock mientras su flota entraba en trampa perfectamente diseñada. «Retírense, todas las unidades, retírense». Pero era tarde. Las minas activaron, separando formación Thorak. Plataformas de armas abrieron fuego desde 200 puntos simultáneamente,
Las naves humanas emergieron de posiciones ocultas detrás de lunas y estaciones, atacando flancos expuestos. La batalla que siguió fue masacre unilateral. Los Thorak tenían números superiores, pero estaban desorganizados, entrando piecemeal en sistema, sin apoyo de su base principal. Las defensas humanas los destrozaron metódicamente. Cuando terminó, 12.000 naves Thorak habían sido destruidas o capturadas. El resto huyó en desorden. El almirante Clark transmitió reporte de victoria a Estación Libertad. Su voz mostrando cansancio, pero satisfacción. Comandante Hayes, Nuevo Edén permanece seguro. El enemigo sufrió pérdidas catastróficas. Nuestras pérdidas, 218 naves. Daniel sintió peso en su pecho aligerarse ligeramente. 218 era doloroso, pero comparado con 12.000 enemigas, era victoria decisiva. Excelente trabajo, almirante. Consolide posiciones y prepare para contraataques. Thorak no se rendirá fácilmente. Pero mientras Daniel hablaba, sabía que algo fundamental había cambiado. El patriarca Thorak había apostado todo en esta ofensiva. Había reunido flota más grande en generaciones, proclamado victoria inevitable, prometido a sus aliados que aplastarían la rebelión humana. Y había fallado. Espectacularmente. En toda la galaxia, especies que habían observado nerviosamente el conflicto comenzaron a recalcular lealtades. Si los Thorak con 62.000 naves no podían derrotar a humanos y aliados, ¿qué esperanza tenían de mantener control sobre especies sometidas? Las grietas en el viejo orden se convirtieron en fisuras. Las fisuras se convirtieron en fracturas. Y a través de esas fracturas, el futuro comenzó a filtrarse. Un futuro donde especies no eran clasificadas por antigüedad o poder militar. Un futuro donde voces de todos importaban, no solo élites. Un futuro que la humanidad había luchado por crear, pagando en sangre y sacrificio. Las estrellas habían temblado y ahora comenzaban a alinearse en nuevo patrón. Pero la guerra aún no había terminado. El patriarca Thorak y sus aliados conservadores no aceptarían derrota tan fácilmente. La batalla final aún esperaba. Y cuando llegara, determinaría si la galaxia evolucionaría hacia ese futuro brillante o colapsaría en oscuridad de guerra perpetua. El tiempo lo diría. Las semanas que siguieron a la doble derrota Thorak fueron periodo de cambio acelerado en la galaxia. El patriarca Thorak, enfrentando rebelión interna en su propio imperio y desertores entre especies aliadas, tomó decisión desesperada que sorprendió incluso a observadores más cínicos. Solicitó tregua formal. La transmisión llegó a Nueva Tierra en medio de la noche estándar terrestre. La presidenta Karen Foster fue despertada por asistentes con noticia de que el patriarca Thorak deseaba negociar personalmente. ¿Personalmente? Karen se frotó ojos, asegurándose de haber escuchado correctamente. ¿No a través de intermediarios? Insiste en hablar directamente con usted, presidenta. Dice que es asunto de honor. Karen consideró esto cuidadosamente. Podría ser trampa, aunque parecía improbable. Thorak había perdido demasiado para arriesgar todo en asesinato único, y más probable era que genuinamente reconocía que su posición era insostenible. Acepto la reunión, pero en territorio neutral, con observadores del Consejo Reformista presentes. La reunión se organizó en la estación Nexus, irónico símbolo del viejo orden, ahora sirviendo como lugar para negociar nuevo. Karen llegó acompañada por delegación que incluía al comandante Daniel Hayes y al almirante Patricia Morgan. La reina Six Tara y el supremo luminar Belcott también estaban presentes como mediadores. El patriarca Thorak entró en cámara de negociaciones con paso que intentaba ser orgulloso pero traicionaba cansancio profundo. Sus 700 años de edad finalmente mostraban en postura ligeramente encorvada,
en el temblor casi imperceptible en sus patas masivas. Presidenta Foster. Su voz retumbó, amplificada por sistema de traducción. Agradezco que aceptara reunirse. Patriarca Thorak. Karen inclinó cabeza respetuosamente pero sin sumisión. Ha solicitado esta reunión. Escucho. Thorak se sentó pesadamente en plataforma diseñada para soportar su masa de 3 toneladas. Por largo momento, no habló, ni simplemente observó a la humana que había derrotado sus planes. Durante 600 años, comenzó finalmente. He servido al orden galáctico tal como lo conocí. Creí que jerarquía era natural, que especies antiguas tenían derecho de gobernar porque habíamos probado nuestra valía a través de milenios. Creí que especies jóvenes como la suya necesitaban guía, restricciones, control para evitar que destruyeran la galaxia con impulsividad juvenil. Creí equivocadamente. El silencio en la sala fue absoluto. Un patriarca Thorak, admitiendo error, era sin precedentes. Mi especie está en crisis, continuó. Mundos tributarios declarando independencia. Nobles desafiando mi autoridad. Flotas amotinándose. Y no puedo culparlos porque veo ahora lo que no vi antes. El sistema que defendí era opresión disfrazada de orden. ¿Entonces qué propone?, preguntó Karen. Rendición. No solo mía personal, sino del Imperio Thorak como institución. Disolución de estructuras de poder que mantuvimos durante 5000 años. Y apoyo completo para reformas que usted propuso al Consejo. Karen intercambió miradas con Daniel y Patricia. Ambos lucían tan sorprendidos como ella se sentía. Comprenda mi escepticismo, patriarca. Hace semanas intentaba destruir cada mundo humano. Ahora ofrece rendición total. ¿Qué garantía tengo de sinceridad? Thorak hizo gesto que en su cultura significaba exposición de vulnerabilidad total. Extendió sus 4 brazos ampliamente. Inclinó cabeza masiva hacia adelante. Y habló con voz que por primera vez en su larga vida contenía humildad genuina. No hay garantías. Solo tengo palabras de líder que ve su error cuando ya causó daño terrible. 52.000 de mi gente murieron en esta guerra innecesaria. 27.000 de los suyos y sus aliados. Esas muertes pesan sobre mí. Y pesan suficiente que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar más. La reina Sixtara habló por primera vez. Presidenta Foster, aunque es difícil creer dado historia reciente, puedo atestiguar que el patriarca Thorak es sincero. He tenido conversaciones privadas con líderes de su especie. Enfrentan presiones internas masivas. Esta no es estratagema, sino reconocimiento de realidad política. El supremo luminar Belcott añadió su análisis. Cálculos probabilísticos sugieren que continuación de conflicto llevaría a colapso completo del Imperio Thorak dentro de 3 meses. Su rendición ahora, mientras aún tiene algo de control, es racional desde perspectiva de minimización de daños. Karen consideró todo esto. La parte de ella que había perdido amigos en la guerra quería rechazar. Quería hacer que Thorak sufriera como habían sufrido los humanos. Pero la parte de ella que era estadista, que pensaba en generaciones futuras, reconocía oportunidad cuando la veía. Muy bien. Discutiremos términos. Pero entienda, patriarca, que no habrá retorno al viejo orden. Las especies de su imperio deben tener voz en su propio gobierno. Las restricciones sobre desarrollo tecnológico terminan, y reparaciones serán pagadas a todas las especies que sufrieron bajo su dominio. ¿Aceptable?, respondió Thorak sin vacilación. ¿Y qué hay de mi persona? ¿Qué castigo propone para el que inició esta guerra? Karen lo estudió. Habría sido fácil exigir ejecución o encarcelamiento. Satisfaría sed de justicia. Pero también crearía mártir y posiblemente prolongaría resistencia de conservadores Thorak. Propongo algo diferente.
exilio voluntario. Deja el poder inmediatamente. Permite que su especie elija nuevos líderes democráticamente y se retira a vida privada. A cambio, vive en paz, sin persecución. ¿Perdón? La voz de Thorak contenía incredulidad. Después de todo lo que hice, ofrece perdón. No perdón, corrigió Karen. Oportunidad de contribuir positivamente en años que le quedan. Escriba memorias honestas sobre errores del viejo orden. Asesore a nuevos líderes de su especie sobre qué no hacer. Use su experiencia para asegurar que generaciones futuras no repitan sus errores. Thorak permaneció en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con emoción que Karen no había esperado ver en ser tan imponente. Presidenta Foster, es más misericordiosa de lo que merezco. Acepto sus términos. En días siguientes, los detalles de rendición Thorak se formalizaron. El patriarca transmitió mensaje a todos los sistemas de su imperio, anunciando dimisión y llamando a reformas democráticas. La reacción fue mixta. Algunos celebraron, otros lamentaron fin de era, pero mayoría reconoció que cambio era inevitable. Con Thorak fuera de ecuación, los Kryn y Sharbok, las otras dos especies rebeldes, rápidamente buscaron sus propios acuerdos. Sin líder fuerte unificándolos, su alianza colapsó. El camino estaba despejado para transformación fundamental del Consejo Galáctico. La convención de reforma comenzó 3 meses después, en estación recién construida llamada, apropiadamente, Esperanza. Representantes de 250 especies se reunieron, desde las antiguas 7 grandes hasta especies que apenas habían alcanzado viaje espacial. Por primera vez en historia galáctica, cada especie tenía voto igual. Karen Foster abrió la convención con discurso que sería recordado durante generaciones. Durante demasiado tiempo, esta galaxia operó bajo principio de que antigüedad equivalía a autoridad, que poder militar justificaba dominación. Hoy comenzamos algo diferente. Hoy reconocemos verdad fundamental. Cada especie consciente tiene valor inherente. Cada civilización tiene derecho a autodeterminación. Cada voz merece ser escuchada. El camino que recorrimos para llegar aquí fue doloroso. Demasiados murieron. Demasiado fue destruido. Pero de ese dolor emerge oportunidad. Oportunidad de construir orden galáctico basado en cooperación en lugar de coerción, en respeto mutuo en lugar de jerarquía forzada. No será perfecto. Habrá desacuerdos, conflictos, desafíos que no podemos anticipar. Pero enfrentaremos estos desafíos juntos, como iguales, no como amos y sirvientes. Hoy, las estrellas ya no tiemblan de miedo, tiemblan de posibilidad. El aplauso que siguió incluyó cientos de formas diferentes de expresar aprobación. Aplausos humanos, zumbidos Valorian y pulsos de luz Shtar. Golpes rítmicos Thorak. Cacofonía hermosa de diversidad unida en propósito común. En semanas siguientes, nueva constitución galáctica fue redactada. Principios clave incluían: soberanía universal. Cada especie tiene derecho a gobernarse a sí misma sin interferencia externa. Igualdad de representación. Todos los miembros del nuevo consejo tienen voto igual, sin importar tamaño, antigüedad o poder. Libertad tecnológica. Restricciones sobre desarrollo tecnológico se eliminan, reemplazadas por compartir voluntario de conocimiento. Justicia independiente. Tribunal Galáctico Independiente resuelve disputas con jueces de múltiples especies. Defensa colectiva. Todos los miembros contribuyen a fuerza de defensa compartida que protege contra agresión externa. No fue unánime. Algunas especies conservadoras protestaron. Algunas especies radicales demandaban más. Pero mayoría reconoció que era mejor compromiso posible. La votación final fue 215 a favor, más 35 en contra. El nuevo Consejo Galáctico nació. En celebración que siguió,
Daniel Hayes se encontró parado al lado de la reina Sixtara en balcón, con vista a Estación Esperanza. Abajo, representantes de cientos de especies mezclándose, compartiendo comida, discutiendo ideas, construyendo relaciones. Comandante Hayes, dijo Sixtara, debo confesar algo. Cuando primero vi a los humanos, los consideré amenaza. Primitivos peligrosos que necesitaban ser controlados. Estaba equivocada de maneras que apenas puedo expresar. Todos cometemos errores, respondió Daniel. Lo que importa es lo que hacemos después. Su especie ha mostrado gracia notable. Podrían habernos destruido cuando estábamos débiles. En cambio, nos ofrecieron mano. Porque destrucción solo crea más destrucción. Queremos construir algo mejor. Sixtara ondularon sus alas en gesto de profundo respeto. Su especie es joven en términos galácticos, pero en sabiduría, quizás somos nosotros los niños aprendiendo de ustedes. En Nueva Tierra, la presidenta Karen Foster observaba transmisión de celebración en Esperanza. A su lado, Christina Lee revisaba reportes más recientes. Presidenta, las encuestas muestran aprobación del 92% para las reformas galácticas entre población humana. Y las solicitudes para unirse al nuevo consejo siguen llegando. 22 especies adicionales han aplicado solo esta semana. Bien, Karen sonrió. Pero mantengamos perspectiva. Crear nueva constitución fue parte fácil. Hacerla funcionar en práctica será desafío de generaciones. ¿Cree que tendremos éxito? Karen pensó en todos los que habían muerto para llegar a este punto. Pensó en Daniel Hayes y su tripulación del Invencible. Pensó en Patricia Morgan y defensores de Nuevo Edén. Pensó en 22,000 nombres en memorial. Debemos tener éxito, dijo finalmente. Le debemos a aquellos que sacrificaron todo. Meses se convirtieron en años. Pero el nuevo Consejo Galáctico enfrentó desafíos. Crisis económicas cuando viejos sistemas comerciales colapsaron y nuevos debían ser construidos. Conflictos territoriales entre especies con reclamos históricos opuestos. Ajustes culturales cuando civilizaciones acostumbradas a jerarquía aprendieron igualdad. Pero funcionó. Lentamente, imperfectamente, pero funcionó. La humanidad se expandió hacia 52 sistemas, pero ahora con bendición de vecinos en lugar de resentimiento. Tecnología humana se compartió libremente, acelerando desarrollo en docenas de especies. A cambio, humanos aprendieron de culturas alienígenas, enriqueciendo su propia civilización. La reina Sixtara vivió suficiente para ver su especie transformarse de imperio autoritario a democracia federada. Murió anciana y respetada, habiendo guiado a los Valorian a través de transición más grande en su historia. El patriarca Thorak pasó sus últimos años escribiendo. Sus memorias, tituladas Confesiones de tirano reformado, se convirtieron en texto fundamental enseñado en escuelas de 100 especies. Advertencias sobre peligros de orgullo y certeza absoluta. El supremo luminar Vel'Koz evolucionó más allá de forma física, convirtiéndose en pura conciencia energética. Pero antes de hacerlo, donó todo su conocimiento acumulado a archivos galácticos, asegurando que sabiduría de su especie beneficiara a todos. Y la humanidad, la especie joven que se había retirado de mesa y hecho temblar las estrellas, encontró su lugar en Cosmos no como conquistadores o gobernantes, sino como socios iguales en aventura galáctica más grande. Karen Foster, anciana ahora pero todavía activa en política, fue invitada a dar discurso en 20º aniversario de las reformas. Parada ante representantes de 300 especies, miró hacia atrás a 2 décadas de cambio. Hace 20 años, comenzó, la humanidad enfrentó decisión. Podíamos aceptar lugar que se nos asignaba,
someternos a autoridad que considerábamos injusta, vivir como ciudadanos de segunda clase en galaxia que no nos respetaba. O podíamos retirarnos, arriesgarlo todo, pelear si era necesario, morir si era necesario. Pero nunca, nunca aceptar que nuestro valor era menor que cualquier otra especie. Elegimos retirarnos, y en ese retiro encontramos fuerza que no sabíamos que poseíamos. No solo fuerza militar, aunque eso demostramos, sino fuerza moral. Convicción de que todos los seres conscientes merecen dignidad, que poder sin justicia es tiranía, que orden sin consentimiento es prisión. Las estrellas temblaron cuando nos retiramos, pero no de nuestra ira, aunque teníamos ira, no de nuestras armas, aunque teníamos armas. Temblaron porque toda la galaxia se despertó a posibilidad. Posibilidad de que cosas no tenían que ser como siempre habían sido. Posibilidad de cambio. Posibilidad de algo mejor. Hoy miramos hacia atrás a 20 años de ese mejor. Imperfecto sí. Desafiante, absolutamente. Pero mejor. Y miramos hacia adelante a futuro donde cada generación puede continuar ese mejoramiento. Porque eso es lo que significa ser consciente, sin importar la especie. Capacidad de ver mundo como es, imaginar mundo como podría ser, y trabajar para cerrar esa brecha. Las estrellas ya no tiemblan de miedo o posibilidad. Ahora brillan con esperanza. El aplauso fue ensordecedor, y en ese momento, rodeada por seres de 100 mundos diferentes, Karen Foster supo que el sacrificio había valido la pena. La humanidad se había retirado de la mesa. Las estrellas habían temblado, y la galaxia nunca sería la misma. Había comenzado nueva era. Era de cooperación en lugar de dominación, de diversidad en lugar de conformidad, de voces múltiples en lugar de monólogo de poderosos. Y aunque desafíos futuros esperaban, aunque amenazas desconocidas acechaban en cosmos vasto, la galaxia enfrentaría esos desafíos juntos. Unidos no por fuerza, sino por elección. Iguales no por decreto, sino por respeto mutuo. Libres no porque alguien les otorgó libertad, sino porque la reclamaron. Esta era la victoria verdadera. No en batallas ganadas o flotas destruidas, sino en principios establecidos y futuro forjado. La humanidad había demostrado que especie joven podía cambiar galaxia antigua. Y al hacerlo, me había probado que el futuro pertenecía no a los más antiguos o más fuertes, sino a aquellos con valentía de soñar con algo mejor y determinación de hacerlo realidad. Las estrellas brillaban más que nunca, y en su luz, 100 especies caminaban juntas hacia mañana que ninguna podría haber alcanzado sola. Fen,